Piensa en el momento en que una madre mira a su hijo dormido. No en abstracto. En concreto. La respiración suave. El peso específico de ese cuerpo pequeño que ella conoce mejor que cualquier otro cuerpo en el mundo. El calor que irradia. El olor particular de su pelo. El movimiento casi imperceptible del pecho que sube y baja. Ese momento en que una madre mira a su hijo dormido y siente algo que ningún idioma ha podido nombrar completamente. María vivió ese momento. Muchas veces. En una casa pequeña de piedra en Nazaret, con el suelo de tierra y las paredes de caliza sin pulir, con la lámpara de aceite casi apagada y el frío de la noche palestina entrando por las rendijas de las ventanas estrechas. Y lo que hacía diferente ese momento de cualquier otro momento de una madre mirando a su hijo dormido era algo que ella guardaba en su corazón. Algo que había guardado desde el principio. Desde el ángel. Desde Belén. Desde el anciano Simeón en el templo que le había dicho que una espada atravesaría su propia alma. Miraba a ese niño dormido y sabía que era su hijo. Y sabía que era algo más. ¿Cómo se cría a un niño así? ¿Qué se hace con eso que sabes y no puedes decírselo a nadie sin que piensen que estás loca? ¿Cómo le enseñas a caminar, a hablar, a lavarse las manos, a rezar, a respetar a los mayores, a trabajar con las manos, sabiendo lo que sabes? ¿Y qué aprendió él de ella que luego usó en cada parábola, en cada curación, en cada gesto de ternura con los que nadie tocaba? Hoy vamos a entrar en esa casa, en esa vida, en esa relación que fue la más extraordinaria y la más ordinaria al mismo tiempo. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo si este contenido te toca de verdad. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por entender quién era María antes de que naciera Jesús. No era como te lo enseñaron. La imagen que 2000 años de arte religioso han construido sobre María tiende hacia lo etéreo, una figura de manos delicadas y expresión serena, vestida de azul, flotando levemente por encima de las realidades físicas de la vida ordinaria. Esa imagen es hermosa, pero no es la María del siglo I en Galilea. La María histórica, la que los textos describen con los pocos datos que dan, era una muchacha judía de Nazaret, probablemente de entre 12 y 14 años en el momento de la Anunciación, que era la edad en que las familias judías del siglo I solían arreglar el compromiso de matrimonio de sus hijas. No era una adulta con perspectiva y experiencia. Era una adolescente, prometida en matrimonio a José, un tectón, un artesano de la construcción de la misma aldea. Su vida entera habitual y esperada estaba mapeada: casarse, tener hijos, criar a su familia en Nazaret, envejecer en la misma comunidad donde había nacido. Y entonces llegó el ángel. El texto de Lucas es el que más detalla la anunciación. Lo que llama la atención es la respuesta de María. No la respuesta final, el hágase en mí según tu palabra, que es la respuesta de la fe plena, sino la respuesta intermedia, cuando pregunta ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No era una pregunta teológica elaborada. Era la pregunta práctica y directa de un adolescente que entendía perfectamente lo que el ángel acababa de decirle y que quería saber cómo encajaba eso con la realidad que conocía. Era una pregunta honesta, de alguien que pensaba con los pies en la tierra. Esa cualidad, la capacidad de preguntar con honestidad antes de aceptar, de no rendirse al asombro sin entender algo de lo que estaba aceptando, es la primera señal del tipo de persona que era María. No era crédula ni sumisa de manera ciega. Era alguien que procesaba lo que le estaban diciendo y buscaba entenderlo antes de responder. Y cuando respondió, lo hizo con una de las frases más poderosas y más irreversibles que una persona pueda pronunciar: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Esa frase es el acto de consentimiento más decisivo de la historia humana. Y la pronunció una adolescente de Nazaret que no sabía completamente lo que estaba aceptando, que sabía que le costarían algo, que la idea de llegar al matrimonio embarazada en la cultura judía del siglo I podía costarle la vida según la ley más estricta, que sabía que José podría no creerle, que sabía que el mundo que conocía iba a cambiar de maneras que todavía no podía imaginar. Y dijo que sí. Las semanas que siguieron debieron de ser las más solitarias de su vida joven. Estaba embarazada antes del matrimonio. En su cultura, eso era el tipo de situación que podía destruir a una familia entera.
El texto de Mateo registra que José, cuando supo lo que pasaba, decidió repudiarla en secreto para no exponerla. No quería hacerle daño, pero tampoco podía quedarse con ella sin saber lo que sabía. Era una buena persona tratando de hacer lo correcto en una situación sin opciones buenas. Y entonces el ángel le habló también a José. La decisión de José de quedarse, de casarse con María sabiendo lo que sabía, fue también un acto de valentía que rara vez se pondera lo suficiente. En la cultura del primer siglo en Galilea, criar al hijo de otro hombre como propio, y hacerlo bajo la explicación de que era el Hijo de Dios, era algo que le exponía a él también al escrutinio y a la burla de la comunidad. El comentario posterior del Evangelio de Juan, cuando sus contemporáneos de Nazaret dijeron sobre Jesús, ¿no es este el hijo de José?, sugiere que la historia del nacimiento era conocida o sospechada en la aldea, y que había una nube de ambigüedad sobre él desde niño. María lo sabía, y crió a su hijo bajo esa nube con una dignidad que el texto registra sin elaborar, pero que se siente en los pocos detalles que da. El parto ocurrió en Belén, lejos de casa, sin la red de apoyo de las mujeres de la familia que normalmente habrían acompañado a una primeriza en el parto. El texto de Lucas registra que no hubo lugar en el cataluma, el espacio para huéspedes de la casa donde llegaron, y que el bebé fue colocado en un pesebre. Lo que eso significa en términos concretos es que María dio a luz en las condiciones más básicas posibles, probablemente en el espacio de los animales de la planta baja de una casa familiar, con José presente y sin nadie más que tuviera experiencia en partos. Esa primera noche como madre, sin su propia madre, sin las mujeres que habrían sabido qué hacer, en un lugar que no era su casa, con un bebé que nunca había tenido antes, con un frío específico de la noche de Belén en invierno, envolviendo a ese bebé en pañales de lino y poniéndolo en la única cuna disponible, que era el comedero de los animales. Esa fue la primera noche de María como madre. Y luego comenzó la vida ordinaria extraordinaria de criar a ese niño. Los primeros años de vida de Jesús no los conocemos en detalle. Lo que sí conocemos es el contexto. Un bebé en una familia de artesanos en Galilea del siglo I era amamantado por su madre hasta los 2 o 3 años, lo que era la norma cultural en el mundo antiguo. El contacto físico constante entre la madre y el bebé, cargarlo en una tela contra el cuerpo mientras se hacía el trabajo doméstico, dormirlo en el mismo espacio de la familia, era la manera normal de criar en esa cultura. No había cunas separadas en habitaciones separadas. El niño estaba cerca, siempre cerca. María enseñó a caminar a Jesús. Enseñó a Jesús a hablar. Sus primeras palabras en arameo galileo, el idioma con el que luego predicaría y enseñaría y rezaría en el huerto de Getsemaní, fueron palabras que aprendió de ella. La manera específica en que él pronunciaba las cosas, el acento galileo que más tarde en Jerusalén haría que la gente lo identificara inmediatamente como del norte, era el acento de María. ¿Cómo era un día normal en la infancia de Jesús? El amanecer en Nazaret comenzaba con la luz cambiando a través de las rendijas de las ventanas estrechas. El sonido de las cabras y los gallos en el exterior. El olor del fuego encendiéndose para el primer pan del día, esa mezcla específica de humo y harina que es el olor de la mañana en una casa de piedra del primer siglo. María moliendo el grano en el molino de mano, ese sonido rítmico y constante que era la banda sonora de las mañanas de todo Galilea. El bebé, luego el niño pequeño, que despertaba con los primeros sonidos y extendía los brazos hacia su madre. El niño que no entendía todavía quién era ni lo que esperaba el mundo de él. Que solo sabía que había una persona específica cuyas manos lo cargaban, cuya voz lo calmaba, cuyo olor era seguridad y hogar. Jesús aprendió el nombre de Dios de labios de María. No en un aula ni en un texto. En la cocina, mientras ella hacía el pan. En el camino al pozo, mientras cargaba el cántaro. En las bendiciones antes de las comidas. En las oraciones al despertar y al acostarse. La fe no se transmitía en el primer siglo a través de instrucción formal exclusivamente. Se transmitía a través de la vida vivida, de los gestos cotidianos que reconocían la presencia de Dios en cada momento. El Amotzi, la bendición del pan. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. María la pronunció miles de veces mientras Jesús crecía, sobre el mismo pan plano de cebada que ella había horneado en el horno de barro del patio. Y cuando años después Jesús tomó el pan en la última cena y dijo: "Este es mi cuerpo", usó ese mismo gesto, esas mismas palabras que había escuchado toda su vida. El pozo. La tarea de ir al pozo a buscar agua era una de las responsabilidades centrales de la vida doméstica. Un cántaro lleno de agua pesaba entre 10 y 15 kilogramos.
Se llenaba 2 o 3 veces al día. María fue al pozo cientos de veces con Jesús a su lado, primero cargado, luego caminando de su mano, luego corriendo delante. El sonido del agua llenando el cántaro, el peso de cargarlo de vuelta a casa, el ritmo de esa tarea repetida que estructuraba el día. Por eso, cuando Jesús se sentó junto al pozo de Sicar en el Evangelio de Juan y habló con la mujer samaritana sobre el agua que sacia para siempre, estaba usando la imagen más cotidiana de su infancia para hablar de lo más profundo de la experiencia humana. No era una metáfora inventada en un escritorio. Era el recuerdo de miles de viajes al pozo con su madre. La sinagoga era el centro de la vida intelectual y espiritual de Nazaret. Los niños comenzaban su educación formal en la sinagoga alrededor de los 5 o 6 años, memorizando la Toure con el rabí local. Pero antes de eso, la educación era en casa. Y la primera maestra de Jesús fue María. El Evangelio de Lucas registra que María, cuando el ángel le dio las noticias, respondió con un cántico, el Magnificat, que es una de las expresiones poéticas más densas de toda la literatura bíblica. Sus versos están tejidos de referencias a las escrituras hebreas, el cántico de Ana en el libro de Samuel, el Salmo 103, múltiples pasajes de los profetas. María no citaba pasajes que había leído en un libro. Los llevaba dentro, memorizados desde niña, como parte de su propia comprensión del mundo. Eso significa que Jesús creció con una madre que conocía profundamente las Escrituras, que le enseñó no solo las oraciones formales, sino el contenido de los textos que ella misma había memorizado. Cuando el adolescente de 12 años se quedó en el templo dialogando con los maestros de la ley y estos quedaron asombrados de su comprensión, esa comprensión tenía una raíz doméstica. Había una madre que había sembrado esas palabras en él desde que aprendió a hablar. ¿Qué le enseñó María sobre las mujeres? ¿Sobre los pobres? ¿Sobre los marginados? En la cultura del siglo I en Galilea, las mujeres llevaban gran parte del peso del trabajo cotidiano. Eran ellas quienes molían el grano, horneaban el pan, tejían la ropa, cargaban el agua, preparaban la comida, lavaban, limpiaban. Era trabajo físico, constante, invisible en el sentido de que no generaba reconocimiento social. Era el tipo de trabajo que se ve solo cuando no se hace. María hizo ese trabajo toda su vida. Y Jesús lo vio. Lo vio hacer desde niño, desde la altura de alguien que está aprendiendo cómo funciona el mundo observando a la persona que más ama. Y luego, años después, usó esas imágenes en sus parábolas. La mujer que pierde la moneda y barre toda la casa. La mujer que mezcla la levadura en la harina. La mujer que tiene 10 dracmas. Estas no son imágenes que alguien que nunca observó de cerca el trabajo doméstico de las mujeres podría haber producido con esa especificidad. Y el trato que Jesús dio a las mujeres durante su ministerio público, la manera en que las incluyó en su círculo más cercano, la manera en que les habló con respeto y les dio misiones específicas, la manera en que las trató como personas con capacidad intelectual y espiritual completa en una cultura que tendía a invisibilizarlas. Esa manera de tratar a las mujeres tenía una raíz. Había una mujer específica que lo había formado, que le había mostrado con el ejemplo diario lo que significaba llevar dignidad dentro de la vida más ordinaria posible. El periodo de la huida a Egipto es uno de los más difíciles de la infancia de Jesús y de la maternidad de María. El texto de Mateo dice que el ángel le advirtió a José en sueño que Herodes iba a buscar al niño para matarlo, y que la familia huyó a Egipto en la noche, antes del amanecer. Esa huida nocturna con un bebé. El miedo de 2 padres jóvenes cargando a su hijo en la oscuridad, saliendo de Belén por los caminos que llevan al sur y al oeste, con lo que pudieron llevar puesto. No había tiempo de planificar. No había tiempo de despedirse. Huir de un rey que quería matar a tu hijo es el tipo de experiencia que forma a los padres de maneras que duran el resto de sus vidas. El tiempo en Egipto no está documentado con detalle. La diáspora judía en Egipto era significativa en el siglo I, especialmente en Alejandría, así que la familia habría encontrado comunidad judía donde refugiarse. Pero era un exilio, una vida en tierra ajena, con el idioma diferente, con el olor diferente, con todo el contexto de lo que uno llama hogar ausente. María pasó esos meses en Egipto cuidando a su bebé en tierra extranjera, esperando que la amenaza pasara, enseñando a su hijo las primeras palabras en el idioma que un día usaría para sacudir el mundo, en medio de la precariedad del exilio. Cuando volvieron, no volvieron a Belén sino a Nazaret, el norte. La Galilea que el mundo de Judea miraba con cierto desdén por su mezcla cultural con los gentiles de la región.
El norte donde el acento te identificaba. El norte donde un profeta no tenía honra. Allí María crió a Jesús. La muerte de José es una de las grandes silencios de los evangelios. No hay ningún texto que registre cuándo ni cómo murió. Lo que sí es claro es que José desaparece de los relatos después de la infancia de Jesús. Antes del ministerio público de Jesús, cuando ya tenía alrededor de 30 años, José no está. La interpretación más natural de ese silencio es que murió durante los años en Nazaret. Si José murió cuando Jesús era adolescente o joven adulto, la experiencia del duelo llegó a esa casa. María perdió a su esposo. Jesús perdió al hombre que lo había criado como su propio hijo, que le había enseñado el oficio, que le había mostrado con su vida lo que significaba trabajar con dignidad y honradez. Y como hijo mayor, Jesús asumió la responsabilidad del taller y de la familia. Eso significa que hubo años en que Jesús fue el sostén económico de su madre. Años en que María dependió de él de la manera más concreta posible. Años en que la relación entre ellos tenía esa dimensión adicional de la responsabilidad mutua de los que se quedan solos después de una pérdida. Y luego llegó el momento en que él tuvo que irse. El llamado de Juan el Bautista. El bautismo en el Jordán. El comienzo del ministerio público. El momento en que Jesús dejó Nazaret para hacer lo que vino a hacer. El Evangelio de Juan registra un momento específico que dice mucho sobre la relación entre María y Jesús durante el ministerio público. La boda de Caná. Jesús y sus primeros discípulos habían sido invitados, y también María. En algún momento de la celebración, María se dio cuenta de que se habían quedado sin vino. Y fue a Jesús. Le dijo simplemente, no tienen vino. Lo que ese gesto revela es la naturaleza de la relación. María no le estaba dando una instrucción. No le estaba pidiendo un milagro específico. Le estaba diciendo un problema, de la manera en que uno le dice un problema a la persona que cree que puede hacer algo al respecto. Era la manera de hablar de alguien que conoce a la otra persona mejor que nadie, que sabe que si le señala el problema, la persona sabrá qué hacer. La respuesta de Jesús tiene el tono de alguien que está clarificando el contexto de su misión pública. Mujer, ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. No era rechazo. Era la declaración de que estaba comenzando algo nuevo, que las coordenadas de su vida habían cambiado, que había una misión que determinaba cuándo y cómo actuaba. La palabra mujer en ese contexto no es un distanciamiento frío. Es el tratamiento respetuoso de un adulto a otro adulto, aunque ese adulto sea la propia madre. Y María, que conocía a su hijo mejor que nadie, escuchó todo eso en esa respuesta. Y le dijo a los sirvientes, haced todo lo que él os diga. No discutió, no insistió, confió. Y Jesús hizo el primer signo. Esa secuencia, el diálogo entre los dos y la resolución, solo puede entenderse desde la perspectiva de una relación de 30 años de confianza mutua. Era la conversación de dos personas que sabían exactamente lo que el otro decía, incluyendo lo que no se decía. María siguió a Jesús durante su ministerio. Los evangelios la mencionan en varios momentos, y el texto de Lucas registra que cuando la multitud le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándole, Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En ese momento extendió la familia más allá de la biología, hacia la comunidad de los que hacen la voluntad de Dios. Ese redefinir de la familia tenía que haber sido difícil de escuchar para María. Pero ella entendió, porque ella era también, desde el principio, alguien que había dicho hágase en mí según tu palabra. Era también parte de esa familia extendida de los que hacen la voluntad de Dios. De hecho, era quizás su miembro más antiguo. El momento más devastador de la maternidad de María fue el que Simeón había profetizado 30 años antes en el templo. El viernes. El Gólgota. La espada que atravesó su alma no era una metáfora. Era estar parada a los pies de una cruz donde su hijo colgaba y no poder hacer absolutamente nada. El dolor más concreto que existe, envuelto en la impotencia total. Pero María estuvo ahí. Los evangelios registran que estaba al pie de la cruz. No desde lejos. Al pie, cerca, presente. Cuando la mayoría había huido, cuando casi todos los discípulos varones no estaban, la madre estaba, hasta el final. Y desde la cruz, con todo lo que estaba soportando su cuerpo y su espíritu, Jesús la vio. Miró a su madre y al discípulo amado que estaba con ella. Y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo.
y al discípulo, ahí tienes a tu madre. En el momento de la muerte, pensó en su madre. El hijo que estaba completando la misión para la que había nacido usó uno de sus últimos gestos de conciencia para asegurarse de que alguien cuidara a la mujer que lo había criado. La logística del amor más concreto posible, ejercida desde la posición más extrema posible. María recibió a ese hijo nuevo. Y desde esa hora, dice el Evangelio de Juan, el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué pensó María en los días que siguieron? El sábado de silencio que todos los discípulos vivieron encerrados con las puertas cerradas, ella también lo vivió. La madre que había guardado todas esas cosas en su corazón desde el principio tenía ahora también que guardar: la cruz, la tumba, el silencio. Y luego el domingo. El libro de los Hechos registra que después de la ascensión de Jesús, los discípulos volvieron a Jerusalén y perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús. María estaba en el cuarto. María estaba en Pentecostés. María era parte de la comunidad que comenzó a proclamar lo que había visto. La mujer que primero había dicho hágase en mí estaba entre los que recibieron el Espíritu y salieron a decirlo al mundo. No como figura decorativa ni como símbolo. Como testigo. Como la persona que más había visto de cerca, desde el primer momento hasta el último, lo que había sido esa vida. Y ahora, 2000 años después, la historia que ella vivió sigue siendo la historia que más personas en el mundo conocen. El hijo que ella crió con pan de cebada y agua de pozo y noches de oración en Nazaret, sigue siendo el nombre más pronunciado en la historia de la humanidad. María nos supo todo desde el principio. Guardó las cosas en su corazón y las fue entendiendo con el tiempo, como entendemos todas las cosas que importan. Pero dijo que sí cuando no sabía completamente lo que decía que sí. Y lo siguió haciendo toda su vida. Eso es lo que hace que su historia sea la historia de todas las personas que alguna vez han aceptado algo que no entendían completamente pero que sintieron que era verdad. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas en este momento, porque ese comentario puede ser exactamente la luz que alguien más necesita ver hoy. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que recorrimos hoy, la adolescente que dijo que sí sin saber completamente lo que aceptaba, la madre que enseñó las escrituras y el trabajo y la fe en la cocina de Nazaret, la mujer que estuvo al pie de la cruz cuando casi todos huyeron, ¿qué aspecto de la vida de María cambió algo en la manera en que la entiendes? ¿Y hay algo que tú también tienes que decir que sí sin entenderlo completamente todavía? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.